Muy buenas tardes, amada familia. ¿Cómo están? Bien, qué bueno estar acá. Hay muchas cosas por las cuales yo soy un pastor, digamos, en la expresión popular, un pastor orgulloso de nuestra iglesia. Es porque somos una iglesia que canta y cada vez más es tan hermoso ver cómo ustedes, la congregación, canta al Señor, adora al Señor las verdades del Evangelio. Alguien en algún punto de nuestra historia dijo, bueno, no hay nada malo en ello, pero dice, ¿y por qué no mejor cantamos coritos en vez de canciones tan largas? Bueno, lo que pasa es que en los coritos pequeños no está la joya y el tesoro de las verdades bíblicas que nosotros cantamos. Cantamos el Evangelio, nos recordamos el Evangelio unos a otros y qué hermoso escuchar esas voces. Así que gloria al Señor por sus vidas. También, bueno, estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Ahí meditaba en estas semanas de que muchas veces estamos en nuestra vida, en el día a día, y puede ser que llegamos a pensar como que está todo como algo frío, que Dios no vemos a Dios, pero Dios siempre está obrando debajo de la superficie, aun cuando no lo vemos. Así que damos gracias al Señor porque Él está obrando en nuestras vidas, Él está obrando alrededor nuestro, en medio nuestro, y eso es algo para dar gracias al Señor, aún en medio de las dificultades y de la prueba de la vida. El Señor sigue en control, no le toma por sorpresa al Señor, sino más bien que Él está en control. En este momento los niños aprenden de la palabra de Dios también, y todos los niños hasta el 5º grado van a sus clases en las cuales van a aprender también con sus maestros. Ellos están aprendiendo de manera hermosa en el Antiguo Testamento y estamos contentos de que ellos están viendo la enseñanza del Evangelio a través de todas las Escrituras. Así que en eso estamos. Mientras los niños van saliendo, y eso es los niños de edad, no los niños de corazón, vamos a leer Primera de Juan. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Juan, su primera carta universal, Primera de Juan, y vamos a leer en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Manténgalo ahí, porque vamos a meditar un poquito en estos versos, estos versículos, el pasaje, y luego entonces vamos a expandir. Si es la primera vez que estás con nosotros o hace un ratito no venías, en este año hemos estado en una serie que vuelve a los fundamentos de la vida cristiana, la vida del discípulo, la vida discipular, y hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que significa ser un discípulo y el énfasis que Dios hace de las cosas básicas importantes de nuestra fe que no debemos olvidar, como la lectura, la meditación de la palabra, la memorización, la oración, compartiendo el Evangelio, discipulando y siendo discipulados. Y en este domingo vamos a hablar acerca de la comunión de los santos y la rendición de cuentas. Ese es nuestro tema del día de hoy. Vamos con la ayuda del Señor, a través de las Escrituras, a meditar en lo que significa esa comunión. Leamos entonces 1 de Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3, del 2 al 4. Dice así la palabra. Nos ponemos de pie y lo leemos juntos. Ya cuando usted estaba poniéndose cómodo, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos. También a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido o completo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es a través de tu bendita, pura palabra, autoritativa y autosuficiente, que nos revela tu corazón y tu mensaje para nosotros. Es a través de ella que podemos llegar a conocerte. Y Señor, oramos que tú nos des un oído abierto, corazones abiertos, Señor, para llegar a entenderte y conocerte hoy más, Señor. Que tú
así como te manifestaste en Jesucristo. Los discípulos, los apóstoles te vieron y dan testimonio, que nosotros podamos verte a la luz de las Escrituras y experimentarte a través de una vida diaria de comunión contigo y de comunión unos con otros. Señor, esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene valores que comunica a los miembros de la misma. Vivimos en una sociedad, en este mundo le llaman la corriente postmodernista, la filosofía del individualismo reina en nuestro mundo actual, donde cada persona es llamada a ser feliz a pesar o por encima de cualquier otra persona. El llamado es que todos merecemos ser felices y que esa felicidad es independientemente de los demás, porque la felicidad que propone la sociedad es una felicidad individual. O sea, tu meta, tu propósito en la vida es ser feliz, y eso no tiene que ver con nada quien esté a tu alrededor. Porque aunque tengas tal vez que pasar por encima de aquellos que están alrededor tuyo, eres llamado y ameritas y te mereces ser feliz. Y entonces la sociedad, la filosofía actual nos mueve a una vida de individualismo. Miramos la vida como qué cosas pueden beneficiarme, qué cosas pueden satisfacerme, qué cosas me pueden hacer feliz, con qué cosas me hacen sentir bien. Y todo gira, el mundo, la filosofía, en el trabajo, en las películas, en donde quiera que vayas, el hecho es de ser feliz. Al punto tal de que ya ni siquiera los demás tienen ningún valor, ni el consejo de otros tendrían valor para tu vida, ni siquiera el conocimiento acumulado por siglos atrás de conocimiento, sino más bien sigue tu corazón, escucha a tu corazón, mira hacia ti, no dejes que nadie más te diga lo que tienes que hacer o lo que quieres ser. Tú escucha a tu corazón. Esa es la voz de la sociedad. La voz que te lleva a vivir en un universo de ti mismo. Un universo solo. Imagínense un universo con una sola estrella. Entonces, esa es la idea que nos promueve nuestra sociedad de hoy. Debes vivir una vida, debes ser feliz, y eso es a costa de nadie. Si hay alguien que te dice algo en contra de lo que tú estás pensando o sintiendo, descártalo. Busca tu felicidad, lo que tú crees que es lo mejor para ti. Eso es lo mejor para ti. Lo que tú piensas que debe ser, donde quieres buscar la felicidad, eso es lo que debes buscar, esforzarte para alcanzar. Y ¿sabes qué? Es un pensamiento no solamente antibíblico, también es un pensamiento destructivo. ¿Por qué? Porque en esa misma búsqueda de tu felicidad a costa de los demás, o aparte de los demás, te vas a encontrar no solo con lo lindo que sería para ti vivir en un universo de una sola estrella, sino con la soledad y el vacío que te vas a encontrar en ese punto. Te vas a encontrar solo, te vas a encontrar vacío, porque has creado un universo de ti mismo. Eso es a donde nos está empujando la sociedad. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que no fuimos creados para vivir de manera solitaria, que no somos creados para vivir de manera individual o individualista, que no somos creados para vivir en un universo de nosotros mismos. Todo lo contrario. La felicidad no se encuentra en tu propio interior, sino que la felicidad y el gozo verdadero y pleno necesariamente vienen de fuera. Esto no quiere decir que no hay valor intrínseco en la persona creada, cada ser humano creado a la imagen de Dios. Hablamos de eso el miércoles pasado. Mas, sin embargo, significa que no fuiste creado para vivir solo. No fuiste creado para existir solamente pensando en tus necesidades. Y nosotros los creyentes sabemos que de alguna manera el individualismo es incorrecto,
pero nos encontramos en un día a día siempre pensando en nosotros, ¿sí o no? Estamos pensando qué vamos a comer, qué me gustaría, cómo me siento, cómo los otros me tratan de la manera que yo no pienso que deben tratarme, quiero lograr mis sueños, mis metas, mi trabajo, mi carrera, ¿ven? Nos vamos envolviendo en un pensamiento egocéntrico, egoísta, que es realmente, se radica en esa filosofía individualista. Ahora, eso no siempre ha sido el caso de la historia de la humanidad. Hubieron momentos en la historia donde las personas pensaban en comunidad. Pensaban cómo yo puedo beneficiar a mi comunidad. Y se pensaba no en el bien individual, sino en el bien de la comunidad, donde una comunidad agricultora, cada quien hacía su parte porque al fin y al cabo todos se beneficiaban de ese trabajo. Imagínense que en una comunidad agrícola, cada uno diga yo quiero hacer lo que yo quiera independientemente de la otra persona. Morirían de hambre, porque es importante una interdependencia con los demás porque somos mejores juntos somos mejores. Somos creados para vivir una vida no solos, sino una vida en comunidad. Y la palabra de Dios nos muestra esto desde un principio. En el jardín del Edén, Dios crea al hombre. Y de verdad, Dios pudo haber creado todo en un solo momento y de una sola manera, en un solo segundo, en un microsegundo, y ya, simplemente Dios creó los cielos y la tierra, punto, y ya no se nos da ninguna otra información. Mas, sin embargo, Dios nos da detalles del proceso de creación para que nosotros entendamos enseñanzas específicas, y una grande de ellas es que Dios crea al hombre, va a crear al hombre y a la mujer. No fue que Dios creó al hombre y dijo, uy, ahora que me falta algo, tengo que crear otra cosa. Él sabía que iba a crear al hombre y a la mujer, pero crea al hombre primero y nos da la enseñanza de que no es bueno que el hombre esté solo. Y le voy a hacer, por tanto, una ayuda idónea, ayuda, complemento. Entonces, así como el hombre no es bueno que esté solo, la mujer no es buena que esté solo, el ser humano no fue creado para vivir en soledad. De hecho, el ser humano fue creado con las capacidades y las características de la personalidad para tener comunión con el Creador, de manera que tampoco era el propósito de estar solo en sí mismo, sino también comunión con Dios. En este pasaje, Juan regresa a ese concepto, el apóstol Juan, y él habla de esta vida que se manifiesta en Cristo, porque estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y esa vida tomó carne, y se fue manifestada y la pudieron ver. Y esa vida estaba con el Padre, se manifestó a nosotros en Cristo. Está hablando de Jesucristo si lees la carta, el capítulo. Y entonces él dice, lo que nosotros hemos visto, eso vamos a proclamar. Hemos visto que la manifestación gloriosa de nuestro Mesías Jesucristo para el cumplimiento del Evangelio, salvación de todos los pecadores. Entonces nosotros eso que hemos visto, el Evangelio a Cristo, lo proclamamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, así como nosotros tenemos comunión con el Padre. El propósito de Juan, según escribe acá, de la misión del Evangelio, es tener una comunicación de doble sentido. Una comunicación, por supuesto, con el Padre a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero una comunión horizontal, unos con otros conectados con el Padre. El propósito del Evangelio, si pudiéramos decirlo de esta manera, es crear una red de conexión. Una red de partes interconectadas e interdependientes. El diseño de Dios es que podamos estar conectados en comunión. Ahora, cuando estamos hablando de comunión, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la comunión cristiana o la comunión de los santos, no estamos hablando solo de venir y compartir un rato en la iglesia. No estamos hablando simplemente de reírnos juntos. Ni siquiera estamos hablando solamente de tener conversaciones generales acerca de Dios o la Biblia. Hablamos de una comunión intensa y profunda en la cual nosotros abrimos nuestros corazones con nuestros hermanos, somos vulnerables con nuestros hermanos, confesamos nuestros pecados unos a otros y estar dispuestos a recibir humildemente la exhortación de parte de ellos. Eso es comunión bíblica. Comunión bíblica.
Ahora, esa palabra que utiliza el apóstol Juan aquí, que la Biblia va a utilizar en diferentes ocasiones, es la palabra griega, que es muy conocida y podemos mencionarla porque es una palabra bastante conocida, que es la palabra koinonía. ¿Ha escuchado esa palabra anteriormente, verdad? Ya sea una reunión de compartir o una cena o un café, la koinonía es una palabra bíblica que precisamente nos habla de compañerismo, nos habla de compañerismo. Compañerismo, asociación, la idea es comunidad, comunión. La idea de koinonía nos habla de participación conjunta. La koinonía nos habla de intimidad. Tiene que ver con ese compañerismo. Tiene que ver con una colección conjunta y con una contribución mutua. Todo eso nos habla koinonía. Así que no estamos hablando de decir, hola hermano, hey, ¿cómo estás? Estamos hablando de niveles más profundos, de relaciones más profundas. Otra vez, el pecado nos separa de Dios, rompe la comunión con Dios y rompe la comunión unos con otros, ¿sí o no? Rompe la comunión con Dios, rompe la comunión unos con otros. El Evangelio quiere restaurar esa relación, pero hemos mencionado relación, pero esa relación es una relación profunda, no superficial. Es una relación profunda. Va en contra del individualismo, porque en el individualismo hay cierta seguridad, porque en el individualismo no somos vulnerables. En el individualismo ponemos capas donde la gente no puede llegar cerca de mí para ver mis luchas o mis debilidades o mis pecados. En el individualismo empujamos fuera a los demás. El Evangelio nos hace vivir vidas transparentes donde bienvenimos la comunión de los unos con otros porque lo necesitamos. Porque en esa comunión entonces echamos raíces que el mundo no puede ver. Es una obra de Dios, es el resultado del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Vivir la comunión de los santos en la koinonía. Y a eso, hermanos, somos llamados. Está bien, no estoy diciendo que está mal conversaciones y la risa y el compartir de nosotros de manera jovial, pero ese no es el nivel a donde nos quedamos. Hay un nivel profundo donde somos llamados a compartir nuestras vidas con otros, porque ahí se ve el poder del Evangelio. Ahora, esto sería una locura para un psicólogo secular. Diría, no, ¿cómo va a ser? En mucha gente más problemas, ¿verdad? En abrir tu corazón a más personas, eso es lo que estás invitando a un problema. Pero sí, en el Evangelio hay cierta vulnerabilidad, en la comunión de los santos, en la iglesia, hay cierto riesgo de ser herido, porque cada vez que abres tu corazón, estás abriendo tu corazón a ser herido. En alguna oportunidad tú vas a abrir y vertir tu corazón en alguna persona y tal vez esa persona en un punto te va a abandonar y te va a dar las espaldas. Es parte del riesgo de la comunidad, pero debemos estar dispuestos, hermanos, escúcheme bien, debemos estar dispuestos a pagar el costo de la comunión. ¿Por qué? Porque esa es la meta de Dios para nosotros. Es un privilegio que tenemos. El Catecismo Mayor de Westminster, que da un resumen destilado con una enseñanza teológica de las Escrituras, hablando de la iglesia y de los privilegios de pertenecer a una iglesia local visible, dice lo siguiente: la iglesia visible tiene el privilegio de estar bajo el especial cuidado y gobierno de Dios, de estar protegida y preservada en todas las edades, a pesar de la oposición de sus enemigos. Y mira lo que dice: y de gozar de la comunión de los santos. ¿Ve la palabra? De gozar de la comunión de los santos. Los medios ordinarios de la salvación, las ofrendas y ofrecimientos de gracia, o las ofertas de gracia más bien, hechos por Cristo a todos sus miembros mediante el ministerio del Evangelio, testificando todo aquel que crea será salvo sin excluir nadie que venga a él. Entonces hay una parte importante de los privilegios de la iglesia local, que es gozar la comunión de los santos. Otra vez la palabra comunión, la comunión profunda, la comunión de la koinonía. Necesitamos, hermanos, en nuestro tiempo, como creyentes, entender y vivir la verdadera comunión cristiana. Nos hace falta mucho, nos hace falta de manera profunda. Es la esencia de la vida de la iglesia.
porque la iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se trata de relaciones, no de relacionarnos, como dijimos, de manera superficial, sino de manera intensa, de manera profunda. Y tenemos un modelo por excelencia. El modelo para el creyente de la comunión cristiana es la comunión de la Trinidad. La comunión de la Trinidad. Es el modelo para nosotros donde el Padre tiene perfecta comunión con el Hijo y el Espíritu Santo en una relación eterna de amor. Y nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios y hemos sido creados para participar y tener relaciones. Por lo tanto, la relación más pura y más intensa es aquella que gozan aquellos que pertenecen a Dios. Porque es la comunión no solamente unos con otros de manera humana, sino es la comunión eterna con Dios. Recordemos cuando hemos hablado del Evangelio. En el Evangelio Dios no solamente me está dando un ticket para entrar al cielo. No me está solamente abriendo la puerta para que yo ahí entre como de colado en el patio del cielo. Lo que Dios te oferta en el Evangelio es una invitación a formar parte, a tener comunión en el cuadro íntimo de la comunión trinitaria. Dios te invita a través de Cristo a participar de la comunión más perfecta, eterna de la Trinidad. ¡Qué privilegio! Dios te está invitando no solamente a que entres a su casa, Dios te está invitando a que entres a su intimidad, a la comunión trinitaria, que ha sido la comunión perfecta por siempre. Es ahí donde tenemos el modelo de comunión. Y ese mismo modelo se vierte al modelo de la comunión entre esposo y esposa, entre la familia, pero también en la comunión de los creyentes. Dios envió a su Espíritu Santo no solamente para hacer una obra e irse, sino que Él envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros, para estar en nosotros y hacernos uno en Él, uno en Cristo. El apóstol Pablo nos habla de eso en Efesios capítulo 4, cuando él dice que debemos crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ese cuerpo se refiere a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Hay una interconexión, hay una ayuda mutua, porque estamos conectados a Cristo y por lo tanto una comunión eterna. Lo hemos dicho antes. Hermanos, si usted pensó que venir a Dios es usted y Dios de manera individual y más nadie que lo moleste, como si fuera que usted se fue al pico de la montaña y está ahí solamente con Dios y listo, hay algo mal aquí. Porque cuando usted viene a Cristo y usted se conecta con Cristo, y su hermano viene a Cristo y se conecta con Cristo, y su hermana viene a Cristo y se conecta con Cristo, y a través de toda la historia los hermanos se conectan con Cristo, inevitablemente tú y yo en Cristo estamos conectados unos con otros, aunque te caiga bien o te caiga mal, para bien o para mal, estamos conectados. Y estamos conectados en Cristo de manera perfecta y eterna. Por lo tanto, si estamos unidos en Cristo, debemos vivir esa relación manifestada en el día a día. Nosotros debemos ver que la Biblia nos llama a vivir esa comunión y esa intensa relación unos con otros. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que el enfoque de la iglesia ahí en Hechos capítulo 2 no era solamente alcanzar a las almas o no era solamente crear un templo, sino también que era el propósito de que tenían comunión, estaban juntos, alabando al Señor, unidos, compartiendo, viviendo esa comunión, siendo unos. El apóstol Pablo le habla a una iglesia diciendo tengan un mismo corazón, una misma mente, unidos. Ese es el propósito de la comunión cristiana. Pero si bien podemos hablar muchísimas cosas de la comunión cristiana, y lo hemos hecho a través de la historia de Cornerstone, hoy queremos tal vez enfocarnos en ese nivel más profundo de una comunión en la cual yo estoy abriendo mi corazón para que otros entren en él. Alguien dijo, ser parte de una iglesia local es ser vulnerable.
y es abrir tu corazón y es dejar que otras personas entren en tu vida. Hermanos, cuando vivimos de manera individual, no dejando que otras personas entren en nuestra vida, no estamos viviendo el Evangelio. Cuando el único momento donde tú compartes con tus hermanos es un domingo en la mañana, tienes que tomar cuidado. Hay un peligro, porque somos llamados a abrir nuestros corazones y a vivir vidas juntos. Tú no puedes vivir la vida cristiana tú solo, por ti mismo. Dios no lo diseñó así. El mundo te dice que tú puedes vivir solo y que, bueno, ya yo tengo una aplicación de la Biblia en mi bolsillo, ¿qué más quiero? No necesito a mis hermanos. No, necesitas a la iglesia porque es el diseño de Dios. No cambies el diseño de Dios por la tecnología del mundo. No cambies el plan de Dios por lo que te suena bien o lo que es más cómodo para ti. El plan de Dios es ser vulnerables en la comunión de la iglesia local, en la comunión de la iglesia local. Por lo tanto, cuando nos unimos en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros estamos viviendo el Evangelio. Nosotros somos una iglesia centrada en el Evangelio y el propósito es vivir el Evangelio en todas las esferas de la vida. Y va a llegar momentos en que el Evangelio, tan bonito en la canción, va a ser incómodo cuando entra en los lugares donde yo no quiero abrir la puerta de mi corazón. Entonces, el Evangelio tiene que permear todas las áreas de nuestra vida, aún en la intimidad. Y hermanos, debemos aprender a vivir ese concepto de Dios. No, por ahí hemos sido tan indoctrinados o adoctrinados por el mundo, que nosotros pensamos que está bien vivir de manera individual y que solamente le doy espacio a una partecita de mi corazón a alguien cuando yo quiero y de la manera que yo quiera. Hermanos, está bien tener su privacidad. Hay límites y linderos para la privacidad en nuestras vidas. Pero hermano, no podemos vivir de forma individual separado de nuestros hermanos. Es antievangelio. Vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a meditar a ese concepto de que Dios nos enseña. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 16 y 17, dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es interesante que la mayoría de Biblia traduce de esta manera, esta ayuda mutua, por ejemplo, en nuestra Biblia, pero esa palabra o esa frase, ayuda mutua, es la palabra koinonía en el original, que tiene que ver, por supuesto, con esa comunión mutua, pero podríamos bien leer, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la koinonía. No se olviden, hermanos, dice el autor de los Hebreos, de la koinonía, no se olviden de la comunión. Así que si quieres subrayar esas dos palabras juntas, ayuda mutua, y ponerla ahí encima en tu Biblia, es la palabra koinonía, la palabra comunión profunda. No nos olvidemos de la koinonía, porque Dios dice, de tales sacrificios Dios se agrada. Interesante, ¿no? No lo pone solamente como una buena obra, sino que lo pone como un sacrificio del cual se agrada a Dios. Mientras en el Antiguo Testamento el sacrificio era un macho cabrío, una oveja, un becerro y matarlo, aquí el sacrificio es en la comunión y hacer el bien. Y ese sacrificio dice, se agrada a Dios. Podemos decirlo de esta manera. La comunión de los santos es un acto de adoración a Dios. ¿Escuchó? La comunión de los santos, la koinonía de los creyentes, la comunión cristiana es un acto de adoración a Dios. No solamente adoramos a Dios cuando cantamos el domingo, hermanos. Adoramos a Dios cuando le obedecemos, y aquí claramente dice que Dios se agrada del sacrificio de la koinonía. Te va a costar, te puede doler, te va a costar en muchos sentidos. Por ahí te va a costar dinero porque tienes que hacer una cena para invitar a otro hermano para venir. Y ahora con tan caro que están los huevos, ¿no? Mas sin embargo, hay un costo que le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Es un sacrificio que le agrada a Dios. Tal vez es el hecho de sacar un momento en una noche para encontrarme con mis hermanos, o un sábado en la mañana. Yo pudiera estar durmiendo, pero sin embargo, qué bendición esto. Hermanos, no queremos ser legalistas tampoco. No quiero poner un peso de legalismo en sus corazones que tienes que llenar todos los días y toda la noche para unirte con tus hermanos. No es eso, pero debemos pensar en involucrarnos en la comunión. En la
comunión. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Proverbio 27:17 dice, y el hierro con hierro se afila. La Reina Valera dice, se aguza, se afina, y un hombre aguza a otro. El hierro nos necesitamos para afilarnos, para quitarnos, pulirnos las asperezas en la vida. Necesitamos unos a otros. Santiago, capítulo 5, nos recuerda, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos estar en esa conexión más profunda, no solamente de comer y reír, pero donde nos confesamos los pecados unos a otros, donde oramos unos por otros y donde llevamos las cargas los unos por los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. ¿Ven? El confort viene de consuelo, consolarnos los unos a los otros, a ayudarnos unos a los otros. Dice, edificarse los unos a los otros. ¿Sabe que la Biblia está llena de esas frases de los unos a los otros? Es por tanto que si usted realmente quiere ser un buen cristiano y cumplir la Biblia, no puede hacerlo solo. Porque hay un sinnúmero, cientos de pasajes donde nos llama a cumplir deberes de unos con otros. Solo no lo puede hacer. Entonces nos necesitamos unos a otros porque necesitamos a obedecer al Señor en estos pasajes. Primera Tesalonicenses 5:11, ¿no? Así que debemos edificarnos, someternos. Debemos exhortarnos unos a otros, hermanos. En esa comunión, en ese abrir el corazón, no solamente vamos a escuchar cosas lindas que yo quiero escuchar, porque alguien diría, hoy qué bonita es la comunión cuando nos animamos con los hermanos y me hacen sentir bien. Pero hermano, también está bien y es bueno para tu alma y tu corazón cuando te hacen sentir mal, cuando te muestran tu pecado. Gloria al Señor. Si hay alguien en tu vida que puede tener la libertad de venir y mostrarte tu pecado, alaba al Señor y ama a tu hermano. Ámalo porque es el instrumento de Dios para santificación en tu vida. Y debemos, dice la palabra, hacerlo con humildad y someternos unos a otros. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Si pensaba que solamente el sometimiento de la esposa a la esposa, te quedaste corto. Efesios 5, después de que habla de que los maridos deben amar a sus mujeres y las mujeres deben someterse a sus esposos, termina el capítulo y dice, sométanse uno a otro en el amor, en el temor de Cristo, en el temor de Cristo. Esa comunión viene también con el sometimiento de los unos a los otros en Cristo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ese día se acerca. Hermanos, es por eso que no debemos dejar de congregarnos, porque es en la comunión, en la congregación, que yo también voy a poder tener esas oportunidades de exhortación unos con otros. Ahora, hermanos, hay otro nivel de exhortación. Ya no estamos metiendo en niveles, ¿verdad? Y se va más profundo, es como el océano. Si ya llegaste al punto donde tú aceptas que otra persona o recibes la exhortación de tu hermano, el paso más no se puede quedar ahí nomás, porque el siguiente paso es que recibas la exhortación y que apliques lo que te está diciendo tu hermano. Porque ok, hablaste con tu hermano, te hiciste más vulnerable y ya tu hermano tiene la confianza de venirte y decirte algo, mira hermano, esto no me parece bien. Entonces cuando él diga eso, no lo eche de menos. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú no sabes nada. Entonces no lleva su fruto completo. Si recibes la exhortación, debemos estar dispuestos a aplicar la exhortación. Es lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1 y 2, habla de esa restauración mutua. Porque el ministerio no solamente recae sobre el pastor y los líderes. Hermano, si usted también tiene ese falso concepto de que el ministerio solamente lo cumplen los profesionales, o sea, el pastor y los líderes que son pagados y listo, y esa es su responsabilidad, estás equivocado. El papel de los líderes de tu iglesia es entrenarte para la obra del ministerio, porque el ministerio se hace con los unos con los otros. Pablo dice, Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, iglesia, que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Si quiere cumplir la ley de Cristo, si quiere obedecer al Señor,
Debemos entonces empezar en el proceso de vivir esa comunión, esa coinonía, en la exhortación unos con otros, en la restauración unos con otros, en llevar las cargas unos con otros como somos llamados. Es la responsabilidad de cada creyente, hermanos, escuchen, de cada creyente velar por el bienestar y salud espiritual de sus hermanos y en caso de pecado, restaurarlo en amor. O sea, si hay alguien en el cuerpo que está mal, se está torciendo, que se está saliendo del camino, es nuestra responsabilidad, hermano. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad del cuerpo. ¿Quiénes restauran? La iglesia restaura, el cuerpo restaura. Cuando usted se corta un dedo, y es una pequeña cortadura, se pone una curita, un band-aid o una bendita, y entonces tu cuerpo mismo lo restaura, ¿verdad? El cerebro se involucra, manda el ejército de los glóbulos blancos, se dirigen hacia la cortadura, empieza el proceso de restauración celular, lo que signifique eso, y ahí vemos que el cuerpo mismo restaura al cuerpo, hermanos, así es la iglesia. El cuerpo es quien restaura al cuerpo. De hecho, los doctores pueden confirmar que no se trata, el médico hace la operación, hace una cirugía, pero si tu cuerpo no reacciona, si tu cuerpo no activamente se involucra en el proceso de restauración, no va para ningún lado. Tu cuerpo es aquel que realmente lleva a cabo, al fin y al cabo, la restauración del cuerpo. El cuerpo, la iglesia, es la que restaura a sus miembros. Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Debemos estimularnos, hermanos, palabras de aliento. El creyente debe estar siempre pensando en maneras y involucrado en estimularse unos a otros, al amor, a las buenas obras. ¿Cómo puedo animar a mis hermanos? Hermanos, esta pregunta, ¿cómo puedo animar a mi hermano? ¿Cómo puedo motivar a mi hermano en Cristo? ¿Cómo nos podemos motivar mutuamente? Y para eso usted no necesita un PhD, un doctorado. Usted necesita simplemente a Cristo, el Espíritu Santo en su corazón, la palabra de Dios, lo que usted sabe y poder aplicarlo unos a otros. Ese es el ministerio de los unos a otros. Efesios 4, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hablarnos en verdad. Cuando yo sé que puedo decir la verdad, dice Santiago, y no lo hago, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Debemos involucrarnos en eso. La práctica del creyente debe ser siempre hablar verdad en amor. No hacerlo es pecado y muestra el desprecio por mis hermanos. Si yo no hablo la verdad con mis hermanos, estoy mostrando mi corazón para con ellos. No los amo. Igual cuando habla a los padres de que no disciplinan a sus hijos. Si un padre no disciplina a sus hijos, dice el autor de los Hebreos, ¿lo ama? No, lo tiene como un bastardo, dice. Aquel que ama, disciplina, porque la disciplina es la otra cara de la moneda del amor. Nos disciplinamos, nos amamos en amor. Y parte de eso entonces es de poder estar dispuesto a rendir cuentas unos con los otros, de tener personas a nuestro lado, los cuales nosotros podamos rendir cuentas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La rendición de cuentas, la exhortación, nos lleva a la unidad bíblica. ¿Cómo una iglesia experimenta la unidad bíblica? Es a través de este proceso. La comunión, la exhortación, la rendición de cuentas. Porque el individualismo nos separa de la verdad bíblica del evangelio. Ahora, no hay coinonía sin el evangelio. No hay coinonía sin el evangelio. Porque la coinonía es realmente posible a través de la redención en Cristo. El pecado nos hace enemigos de Dios y ruptura nuestra relación con Dios, pero también ruptura nuestra relación unos con otros. Una amistad nunca podrá realmente estar restaurada aparte de la obra perfecta de restauración del Espíritu Santo. Claro que sí tenemos amigos no creyentes, sí teníamos amigos cuando no éramos creyentes, hermanos, pero la comunión del creyente es más profunda que la sangre. Alguien diría, pesa más que la sangre. Es más profunda que la sangre.
es algo en el Señor, es algo eterno. Por lo tanto, el Evangelio es aquel que restaura nuestra relación con Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hemos sido cambiados a una nueva criatura, tenemos la posibilidad de restaurarnos con Él, pero justificados ahora por medio del Evangelio tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una paz en mí con Dios, era enemigo, ahora puedo tener comunión con Él, y de la misma manera nuestra comunión unos con otros. ¿Sabía que cuando usted peca no solamente se separa de Dios, sino también se ruptura la relación con los hermanos? ¿Sí o no? Lo podemos ver claramente visto, ¿no? Cuando hay un hermano que peca, ¿qué es lo primero que no quiere hacer? Hablar con sus hermanos, estar en comunión, ir a la iglesia. Porque el pecado ruptura nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Por lo tanto, el Evangelio es aquel que nos une a Dios a través de Cristo por su sacrificio perfecto en la cruz, pero también nos une unos con otros. Hermanos, la Biblia es clara en nuestro deber de hacerlo. Yo no queremos como seguir apaleando el punto, pero que quede en nuestro corazón la importancia de poder hacerlo. Yo traje también de manera práctica que podamos meditar en algunas preguntas. A veces preguntas nos hacen pensar en si realmente estamos viviendo una vida de comunión. Y quiero que evaluemos a la luz de lo que hemos visto de forma práctica, si realmente nosotros estamos viviendo la vida de coinonía cristiana, comunión cristiana, o si estamos viviendo una vida dentro del individualismo. Y entonces vamos a ver las siguientes láminas para ver ese tema del individualismo. Y vamos a ver específicamente 5 indicadores del individualismo. Yo te animo a que lo anotes, y si hay una pregunta que está por ahí, la puedas anotar, y si necesitas este material más adelante, lo puedo compartir con ustedes. En primer lugar, el primer indicador del individualismo es la autoconfianza. La autoconfianza. ¿En qué sentido? Podemos hacer nuestra pregunta. ¿Estás orgulloso de tu capacidad para lidiar con tus propios problemas y desafíos sin la ayuda de otro? No, yo puedo, yo resuelvo, yo puedo hacer, yo lo hago solo. Yo siempre he estado por mí mismo, yo puedo solucionar la situación. ¿Estás orgulloso de tu capacidad de lidiar con tus propios problemas? En segundo lugar, la autoconfianza. ¿Te gusta que te pidan ayuda, pero rara vez le pides ayuda a otros? O sea, si alguien te pide ayuda, tú lo ayudas, pero ¿le pides ayuda a otros? ¿Tú le pides ayuda a otros? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hermano, necesito ayuda? Piensa, es una muestra de autoconfianza. En tercer lugar, otra pregunta. ¿Es difícil para ti ser vulnerable sobre lo que realmente está pasando en tu vida? Porque tú dirías, esos son mis problemas con los que yo debo tratar. ¿Ese es tu caso? ¿Eres difícil de tratar con tus problemas con otros? Eso muestra autoconfianza. Cuando no puedes ser vulnerable con tus problemas con otros. Tal vez estás tratando de crear una imagen muy bonita donde tú vives una vida perfecta. Pero déjame darte una noticia. Nadie es perfecto y nadie vive una vida perfecta. Entonces, que tu tratar de mostrar que estás viviendo una vida perfecta es algo que es un fracaso que va en camino, ¿no? Otra pregunta para la autoconfianza. ¿No crees honestamente que necesitas a los demás para crecer espiritualmente? ¿Piensas que las disciplinas espirituales personales son suficientes? O sea, como yo dije antes, si yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, eso es suficiente, yo no necesito a mi hermano. Hermanos, sí lo necesitas, porque fue Dios que lo diseñó. Y no puedes cumplir lo que estás leyendo en la Biblia aparte de tus hermanos. ¿Te es difícil recibir regalos o ayuda de la gente sin querer pagarlo de alguna manera? Cuando alguien te da un regalo, eres de los que aquí dice, no, pero ¿cómo te lo puedo pagar? Y piensan, algo tengo que hacer para pagarle eso. Hermanos, eso es autoconfianza, es orgullo. No recibir la ayuda, no aceptar la ayuda. Hubo un tiempo en que luchaba con eso de joven y siempre el pecado está presente, seguimos en lucha, pero llegar al punto donde yo poder aceptar la ayuda y decir gracias. No buscarle la vuelta, pero no te pongas a eso. No, gracias, aceptar la ayuda, porque no tienes autoconfianza. Otro indicador, el segundo, es la autosuficiencia, que crees que
tienes toda la capacidad en ti mismo para sostenerte a ti mismo, eres suficiente en ti mismo, ¿verdad? Tipo Dios. Puede ser que otros te vean como buen cristiano, pero pocas personas te conocen como realmente eres. Puede ser que seas extrovertido, pero tus relaciones permanezcan en la superficie. O sea, muy social, pero nadie sabe tus luchas, nadie sabe tus problemas, nadie sabe tus temores, nadie sabe tus miedos, tus debilidades, autosuficiencia. Muy pocas personas tienen acceso completo a tu vida. Puedes revelar, déjame hacer una pausa aquí. Hermanos, no estamos diciendo que todo el mundo tiene que tener acceso a todas tus cosas privadas, a toda tu vida privada. Pero si nadie tiene acceso a tu vida privada, hay un problema, ¿verdad? El tema es que debemos tener hermanos, hermanas, amigos confiados, personas maduras en la fe y que podamos encontrar en la iglesia de Cristo, donde podamos abrir nuestra vida, nuestro corazón. Puedes revelar cosas a la gente, pero solamente lo que tú quieres que sepan. No quieres que ellos caben profundo, o sea, mantienes control con lo que ellos saben. Le digo en la superficie, ¿verdad? Ora por mí que necesito oración en tal aspecto, pero no estás yendo profundo. Cuando las relaciones se ponen difíciles, tiendes a retirarte en vez de ocuparte de los problemas. Si ya tengo una amistad con tal hermano, pero ya ese hermano como que ya me está preguntando mucho, me está haciendo sentir incómodo, ya no, mejor lo evito. No, hermanos, necesitas a tus hermanos que te pregunten, que te cuestionen, ¿verdad? Autosuficiencia. Y en último lugar aquí en autosuficiencia, tiendes a medir tu crecimiento espiritual por cuánto sabes. Bueno, yo sé mucho de la vida, por lo tanto, quiere decir que yo soy maduro. No necesariamente, porque la madurez espiritual no es directamente proporcional simplemente al conocimiento que tienes, sino, acuérdense que la sabiduría bíblica es el conocimiento aplicado. El tercer punto del individualismo es la autoprotección. Autoprotección, te quieres proteger a ti mismo, entonces tiendes a mantenerte o a mantener a los demás a distancia para proteger ser herido o rechazado. Es una posición, una reacción natural de querer rechazarlo para no ser herido. ¿Mides el crecimiento espiritual o la madurez por lo que otros dicen o piensan? También, ¿no? Que también, mira, si dicen bien de mí, entonces yo estoy bien. Autoprotección. A veces temes que si la gente conociera tu verdadero yo, mantendrían su distancia. ¿Tienes temor de que realmente te conozcan? Hermanos, ese es el punto del Evangelio. Necesitas darte a conocer y conocer a otros en tus luchas, en quién eres. La autoprotección también nos habla de evitar el conflicto. Si la gente te ofende o hiere tus sentimientos, prefieres no decir nada en lugar de arriesgarte a la ira o rechazo. Entonces yo mejor no digo nada para no tener problemas. No, hermanos, estamos procurando la restauración, el perdón y la restauración. Y en la autoprotección podría ser adicto a la aprobación. Tu sentido de valor se eleva o se cae por lo que las otras personas dicen o no dicen sobre ti. ¿Verdad? Como cuando haces algo, un servicio, y si no te dicen nada te sientes mal, pero si te dicen, si hiciste algo y te dicen, ay, qué bien, entonces ahí sí te sientes bien, estás dependiendo en esa alabanza para mantener tu gozo. En cuarto lugar, la importancia propia. Tiendes a ser adicto a la actividad, es la manera... Es la manera en que llenas el vacío de relaciones profundas en tu vida. O sea, yo me mantengo ocupado haciendo cosas, porque entonces así yo me siento mejor. Tienes una mayor preocupación por el respeto, la atención de los demás, que los que tienen por un sentido de responsabilidad por los demás, sacrificio. O sea, que otros mantengan el respeto en lugar del sentido de sacrificio por los demás. Importancia propia. ¿Estás más preocupado por lo que otros piensan de tus logros, de la importancia, que por lo que piensan de tu influencia relacional en sus vidas? Y por último, en este punto, ¿tiendes a medir el crecimiento espiritual por lo que has logrado? Estos son mis logros, entonces significa que yo soy más maduro, menos maduro.
Y en último lugar, pero no por menor, la prioridad propia. Cuando pones a ti mismo como tu mayor prioridad. Regularmente eliges trabajo y pasatiempos en lugar de personas. Ahí está. Tu horario y prioridades siempre tienen prioridad. ¿No reorganizas tu agenda para ayudar o servir a otros? No, ¿podemos juntarnos? No, estoy ocupado. Ok, está bien, el mes que viene. Hey, ¿podemos juntarnos? No, realmente no, estoy ocupado. Pero tiene la flexibilidad un poquito de mover la agenda para poder juntarte con tus hermanos, servir a otros. ¿Te gusta tener gente alrededor, pero no tiendes a tomar su consejo o a recibir bien sus correcciones? ¿Verdad? ¿Te enojas? ¿Te duele? Claro, es una reacción natural. Cuando te dicen la verdad, la abuelita bien dijo sabiamente, la verdad pica, no, la verdad duele. Te va a doler, pero esos son buenos dolores para nuestra alma. Y por último lugar, pero no por menor, cuando se trata de la iglesia, sueles hacer preguntas orientadas al consumidor como, ¿qué me gusta de aquí? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Cómo obtengo esto? Tus necesidades y objetivos son funcionalmente priorizados sobre la necesidad de la comunidad y la misión de la iglesia, lo que decíamos antes, cómo yo puedo servir o aportar en vez de lo que me pueden dar a mí. Hermanos, estos puntos que están acá son precisamente cosas que debemos pensar y tener en nuestra mente para evitar esta vida, esta filosofía del individualismo y vivir la comunión, la koinonía cristiana. Se trata de vivir juntos, hacer vida juntos y tener vidas transparentes para que otros puedan involucrarse en mi vida, porque son ellos el regalo de Dios para mí, un regalo de gracia para ayudarme a crecer. Hermanos, esto no es sencillo. Este proceso pasa a través de matar el orgullo. Este proceso pasa a través de salir de nuestra zona de comodidad, pero sus beneficios sobrepasan a cualquier sacrificio que podamos hacer. Y al mismo tiempo, agradamos a Dios y adoramos a Dios y obedecemos al Señor cuando lo hacemos. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que tiene una comunión profunda del Evangelio y que nos edificamos unos a otros a través del Evangelio. Oremos.